Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de la materia de Derecho Parlamentario. El día de hoy vamos a platicar sobre las funciones que llevan a cabo o que derivan del cargo que tienen los senadores y diputados en el Congreso de la Unión. Vamos a platicar en el último día de clases de esta materia respecto a la clasificación de las funciones legislativas, así como las atribuciones que les encomienda tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos. Hoy platicaremos, insisto, sobre la clasificación de las funciones, las atribuciones constitucionales, así como de las atribuciones legales que tienen los legisladores en el Congreso de la Unión. Pues bien, antes de empezar, evidentemente señalaremos qué debemos entender por función legislativa. En términos prácticos, podemos decir que por función legislativa es la actividad que lleva a cabo precisamente el poder legislativo, en la cual se denomina o en la cual realiza su función precisamente donde crean las leyes, que es la función formal que le establece la propia Constitución respecto a la actuación precisamente de los señores legisladores. Ello, con esta actividad de crear normas, evidentemente, propicia el control de los actos de los gobernantes. Recuerden que en el caso mexicano vivimos en un Estado de Derecho, lo que implica que existan leyes, las cuales deben estar bajo el control precisamente de las personas. Esto es, que quienes estén en este territorio deben apegarse precisamente a lo que establecen las leyes, que evidentemente el órgano que facultado para tal caso a nivel federal, pues es precisamente nuestros legisladores en el poder legislativo. Es evidente, ¿verdad?, que estas disposiciones están de acuerdo al marco constitucional que de ellas derivan y evidentemente a todo el sistema político y donde se desarrolla, donde se actúa o donde funciona precisamente la actividad de estos representantes populares. Pues bien, entonces, la función legislativa no es otra cosa que la actividad que llevan a cabo en el Congreso de la Unión, precisamente para satisfacer ese interés respecto a la creación de normas en un Estado constitucional. ¿Qué tipos de normas o qué tipos de funciones llevan a cabo los señores legisladores? Podemos clasificar las funciones legislativas en 8. La primera y la más importante y la que hemos platicado es una función representativa. Al menos en los sistemas democráticos, valga la expresión, de elección indirecta o de representación, la soberanía que reside originalmente en todos los ciudadanos, en todo el pueblo, se traslada o se transfiere a un órgano de poder constituido por un grupo de personas, un grupo de ciudadanos, para que estos, en nuestro nombre y representación, actúen para llevar a cabo la actividad creadora de normas. Evidentemente, esta función representativa creo que está, inmersa precisamente en su propia definición, dado que su función principal precisamente de los señores legisladores es representar a un grupo de individuos, a un grupo de personas ante, en este caso, ante el Congreso de la Unión. Otra de las funciones que tienen los legisladores son una función deliberativa. Como ya explicamos en clases anteriores, al momento de que se presenta una iniciativa de ley y que ésta primeramente se baje a comisiones, pues existe un periodo de estudios, de reflexión, de análisis y evidentemente de deliberación. Esto es, ante una información establecida, ante un dictamen, ante un proyecto, los señores legisladores en comisiones deliberan precisamente sobre el punto en concreto que se presenta en la iniciativa de ley,
para efecto de determinar si es procedente o no, si es factible o no que este documento, que este dictamen o que esta iniciativa pueda tener el carácter de ley. Esta deliberación no solamente se hace en las comisiones, prácticamente en todos los órganos de gobierno del Congreso de la Unión se delibera, en los comités, en las comisiones ordinarias, en las comisiones especiales, y evidentemente también se discute en el Pleno, que es, digamos, el órgano máximo de dirección precisamente en la toma de decisiones del Congreso de la Unión. Tanto las y los senadores como las y los diputados, en el Pleno es donde se vota, en última instancia, si se aprueba o no una iniciativa de ley presentada por alguno de los legitimados. De tal suerte que también una de las funciones que llevan constantemente los señores legisladores es precisamente la de deliberar, es decir, debatir, discutir entre ellos sobre puntos en concretos y finalmente llegar a los acuerdos necesarios, a los consensos necesarios para aprobar o no una determinada ley, norma, decreto o incluso una reforma constitucional. Otra de las funciones que llevan a cabo las y los legisladores son funciones financieras. ¿Y esto por qué significa? A decir de los doctrinarios, los diputados, sobre todo, tienen el control de aprobar el presupuesto de egresos de cada uno de los órganos, ¿verdad?, que están dentro de la administración pública, incluso de los órganos autónomos. Esto significa que al tener, digamos, o ser el órgano que determina si el presupuesto que es presentado por alguna dependencia, incluso por el Ejecutivo, respecto a la actuación o al gasto para el siguiente año, es evidente que el Poder Legislativo realiza funciones financieras, esto es, hace un estudio pormenorizado, un análisis respecto a la cantidad o al presupuesto que está presentando el Poder Ejecutivo para todas las dependencias y cada una en específico, para verificar si en efecto la cantidad que se está proponiendo que van a erogar en el siguiente año es acorde o no a la realidad o acorde o no a las funciones o a los trabajos encomendados por la Constitución o por la ley de cada una de las dependencias. De igual manera, al año de gestión de este presupuesto también tienen la atribución de verificar la cuenta pública. Esto es, situar si el dinero que le fue proporcionado por el Estado para el ejercicio de sus atribuciones a todos los órganos de gobierno del poder, de los poderes de la Unión, si fueron evidentemente erogados conforme a estos estándares. Esto es, el Poder Legislativo o el Congreso de la Unión realiza actividades de, primero, verificar si el presupuesto que es presentado para erogarse el siguiente año es acorde a la realidad y, en su caso, aprobar dicho presupuesto, pero también, después del año o del ejercicio fiscal, también tiene esta atribución de verificar, de evaluar, evidentemente, y en su caso, de aprobar si la cuenta pública es acorde o no a la realidad y todos estos gastos fueron debidamente comprobados o acreditados con los procedimientos o las normas que para tal efecto se establezcan. Es evidente que también una de las funciones principales que tienen las y los diputados, así como las y los senadores, pues son las funciones legislativas, que no es otra cosa que la creación de leyes, decretos o reformas constitucionales. El día de ayer platicamos precisamente sobre todo el procedimiento que se lleva a cabo para la creación, modificación o reformas de leyes o creación de decretos o la reforma a las propias constituciones. Y evidentemente esta función es una función legislativa porque finalmente conforme a las funciones formales que les han sido dotadas desde la Constitución, es precisamente al Congreso de la Unión quien tiene esta facultad formal de crear leyes. Otra de las funciones que tienen es una función de control, que evidentemente el Poder Legislativo, como lo hemos explicado en anteriores clases, puede, digamos de una otra manera,
supervisar el trabajo que llevan a cabo las demás instancias a través de ciertos mecanismos que permitan el control de las propias actividades. Por decirlo de alguna manera, tienen un control con el Poder Judicial y un control con el Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Judicial es evidente que es a través de las leyes en las cuales se van a regir la actuación de quienes integran el Poder Judicial. Esto es, los jueces no pueden ir más allá de las atribuciones que les son conferidas por la ley, y la ley es evidente, quien las crea es este Poder Legislativo. En el caso, pasa lo mismo con el caso del Poder Ejecutivo al crearles las normas, pero además, como lo veremos más adelante, el Poder Legislativo también de una u otra manera puede tener el control de las ciertas actuaciones que lleva el Poder Ejecutivo, sobre todo al exterior del país. Evidentemente, lo que hace este poder con los otros es un proceso de balance o proceso de control que evidentemente también los otros poderes realizan respecto a la actuación del Poder Legislativo. También tenemos digamos, la facultad o las funciones de indagación. También señalábamos el día de ayer que cuando un servidor público, digamos, no está o es denunciado por no estar llevando a cabo sus funciones de acuerdo a lo que establece la Constitución o las leyes que de ella emanen, el legislativo puede solicitar la comparecencia de los funcionarios públicos, ya sea para dar cuenta de las acciones que están llevando a cabo dentro de una dependencia en concreto o a través de un juicio político, ¿no? Si un funcionario público o más bien un servidor público ha infringido las disposiciones legales o constitucionales y que puede ser susceptible de iniciarse un procedimiento de juicio político o el procedimiento para la declaración de la procedencia en materia penal, ¿no? Al final del día, estas facultades o funciones de indagación también la tiene digamos, el Poder Legislativo. También tiene una función educativa que en el caso del Congreso de la Unión tiene instituciones que se dedican precisamente al estudio, ¿no? Tienen una propia, un instituto de investigaciones, ¿verdad? Donde se presentan estudios, sobre todo en materia parlamentaria, en materia legislativa, y evidentemente de repente tienen también institutos que se dedican a la cuestión de impartir clases o a la academia. Finalmente, también el Parlamento, o en este caso el Congreso de la Unión, también tiene funciones educativas. Y finalmente, la doctrina nos refiere que los señores legisladores tienen una función electoral. ¿Y esto qué significa? Que hay circunstancias, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, cuando solicita una licencia para separarse del encargo, o cuando en su caso exista una renuncia del mismo y que sea aceptada por el Congreso de la Unión, pudiera generarse la elección de un presidente sustituto o provisional, ¿verdad? Y esta elección evidentemente se hará en el seno del Poder Legislativo, ¿no? Para que ya después se realice el procedimiento en los términos que establecen las leyes para digamos, la elección del nuevo presidente de la República. Y también pasa en los casos de los estados de la República cuando el mismo Congreso de la Unión establezca la desaparición de los poderes en las entidades federativas. Lo primero que hará es precisamente nombrar a un gobernador provisional para efecto de que éste en su momento convoque a elecciones locales en la entidad de que se trate. Entonces, incluso en anterior, ya evidentemente en estos momentos ya no se encuentra vigente, pero en su momento las propias cámaras, después de las elecciones ordinarias que se llevaban a cabo precisamente para elegir a los integrantes de cada una de las cámaras, se convertían en una especie de colegio electoral en los cuales ellos calificaban las propias elecciones y en su caso resolvían las impugnaciones. Evidentemente esta facultad a este colegio electoral al que hago referencia ya ha sido superado, ya está derogado y ahora evidentemente existen las instancias electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, que se encargan de la organización del proceso electoral, de su calificación y evidentemente en su caso de
su resolución o confirmación de estos resultados electorales y de quienes resultaron electos. Bien, estas son las funciones que llevan a cabo los señores legisladores en el Congreso de la Unión y que evidentemente también pueden ser replicadas en el ámbitos estatales, digamos, referidas a los congresos de cada una de las entidades federales en nuestro país. Bien, ¿cuáles son, ya hablando de las atribuciones o de estas funciones que llevan a cabo? Ahorita vamos a ver que estas funciones a las que acabamos de hacer mención también pueden ser reconsideradas ya sea en la propia Constitución o en las leyes, en este caso la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, en el caso de la Constitución, establecen facultades específicas para el Congreso de la Unión, para Cámara de Diputados, para Cámara de Senadores e incluso para la Comisión Permanente. Cuando la Constitución hace referencia a las atribuciones del Congreso de la Unión, significa que cualquiera de las cámaras tiene estas atribuciones. Ayer justamente platicábamos sobre el proceso legislativo y decíamos que la presentación de una iniciativa de ley puede ser de manera indistinta ante cualquiera de las cámaras, dado que ambas, para esos efectos, tienen exactamente la misma calidad o están en el mismo rango o en el mismo nivel. De tal suerte que, con independencia de cuál sea la cámara en donde se presente la iniciativa de ley, al final del día también tiene que pasar por la aprobación de la otra cámara. Y obviamente el mismo procedimiento que hace una lo tiene la otra. De tal suerte que cuando en nuestra Constitución escuchemos o leamos que son atribuciones del Congreso de la Unión, significa que ambas cámaras tienen esta facultad y evidentemente que para poder aprobar tal acción tienen que ser evidentemente aprobado por ambas cámaras. Es decir, no solamente si una sola de las cámaras, por decirlo de algún modo, aquí el primer punto que es la expedición de leyes generales o federales, como lo explicábamos en la clase anterior, no basta con que una sola cámara apruebe la iniciativa de ley. Es necesario que pase por el filtro y aprobación de la otra cámara. Lo mismo pasa con la admisión de nuevos estados a la Unión Federal. Cuando, por ejemplo, alguna parte, no sé, de Estados Unidos, de Norteamérica o de los países que se encuentran en el sur de nuestro país, Guatemala, El Salvador, Belice, ¿verdad?, que estén pegados al territorio nacional, quisieran anexarse, ¿verdad?, al territorio nacional. Entonces será el Congreso de la Unión, es decir, por la aprobación de ambas cámaras, si se admite nuevos estados a la Unión Federal. Y también puede pasar cuando del mismo territorio, el que se encuentra dividido el país, pudiera formar otros estados. No sé, supongamos que Coahuila, de ser un estado muy grande territorialmente hablando, pues decidiera dividirse y formar dos estados, no sé, Coahuila del Norte y Coahuila del Sur, por decir algo. Es evidente que la aprobación de la formación de nuevos estados tiene que pasar por la aprobación de ambas cámaras. Cambiar la residencia de los poderes de la Federación también es una atribución que tiene el Congreso de la Unión, que todos sabemos que hoy día los poderes de la Unión residen precisamente en la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal. Imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto o para cubrir el presupuesto también es una facultad que le es conferida al Congreso de la Unión o a ambas cámaras, ¿verdad? Conceder amnistías por aquellos delitos que sean competencias de tribunales federales, ¿no? Todos aquellos delitos federales, valga la expresión, es el Congreso de la Unión, por la aprobación de ambas cámaras, quien puede conceder dichas amnistías. Conceder licencias, ¿no?, al presidente de la República para ausentarse de su encargo, o incluso si éste llegara a presentar su renuncia ante el Congreso de la Unión, las mismas pueden aceptar o no dicha renuncia, pero como he referido, tiene que ser por la aprobación de ambas
cámaras. Y también, en caso de que se presente alguna licencia por parte del presidente de la República o la renuncia en su caso, el poder legislativo, el Congreso de la Unión, podrá constituirse en un colegio electoral y evidentemente designar a quien deba sustituirlo de manera provisional para que después, ante las instancias correspondientes, se convoque a nuevas elecciones para efecto de designar al presidente que va a sustituir, en definitiva, al presidente en licencia o al presidente que renuncia, ¿verdad? Estas, quiero decir, son algunas de las funciones o atribuciones que tiene el Congreso de la Unión. Yo los invito a que lean el artículo 73 de nuestra Constitución Federal y ahí podemos encontrar todas las funciones que tiene el Congreso de la Unión. Básicamente, o la gran mayoría de ellas, habla sobre la expedición de leyes en materia de hidrocarburos, en materia de derechos humanos, en materia de justicia administrativa, bueno, y de tantas otras, digamos, ramas en materia federal o en materia general, ¿no? Entonces, todas las atribuciones las podemos encontrar en el artículo 73. Quiero ser claro, estas que ven en su pantalla son algunas de las atribuciones constitucionales que establecen para el Congreso de la Unión y evidentemente existen otras más para las cuales los invito, insisto, a ver su propia Constitución. Bien, estas son, como dijimos, las atribuciones que tiene el Congreso de la Unión. Ahora bien, el artículo 74 de nuestra Carta Magna hace referencia a las atribuciones que única y exclusivamente tiene la Cámara de Diputados. Esto es, estas funciones no las pueden llevar a cabo por el Senado de la República ni por la Comisión Permanente. ¿A qué le corresponde única y exclusivamente a la Cámara de Diputados? Primero, expedir el bando solemne, ¿verdad? De cuando ya haya una declaración por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al presidente electo. Entonces, es la Cámara de Diputados la que entrega precisamente este bando solemne, que es el que conocemos, digamos, la llamada banda presidencial que se le impone al presidente de la República cuando toma posesión. Pues bien, el bando solemne, ¿verdad?, que es esa declaración que se realiza precisamente por la declaratoria que hace el Tribunal Federal en materia electoral respecto al ganador de la elección presidencial. Esta únicamente la tiene esta atribución la tiene únicamente la Cámara de Diputados. También una de las atribuciones que tiene es coordinar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, que es evidentemente aquella que fiscaliza estos recursos que, digamos, tiene no solamente el Congreso de la Unión, sino todas las autoridades en materia federal. En el caso, señalábamos que la Cámara de Diputados, la esencia de la representatividad de la Cámara de Diputados es representar a los ciudadanos. Por eso es que para distribuir los distritos electorales se atiende al número de pobladores o de personas que habitan en el país, porque cada diputado debe representar a un número más o menos similar de personas. Y esta representatividad hace que en el Congreso de la Unión estos intereses ciudadanos o de personas o de habitantes sea precisamente el espíritu de la gobernabilidad en la Cámara de Diputados. Pues bien, cuando el presidente de la República hace el nombramiento del secretario de Hacienda, que es evidentemente el que tiene que ver con los recursos económicos, ¿verdad?, sobre todo en el desempeño de las actividades, la Cámara de Diputados tiene la atribución exclusiva de ratificar precisamente este nombramiento que ha realizado el Poder Ejecutivo sobre la persona que va a fungir en la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados es la de aprobar el presupuesto anual de egresos de la Federación, que es lo que señalábamos hace un rato. Cada año, como el dinero es de interés
del pueblo, ese interés de las personas, de los ciudadanos, es precisamente que esta Cámara, que tiene esta representatividad ciudadana, valga la expresión, es quien tiene esta precisamente atribución de cuidar o velar precisamente por los dineros del país. También declarar la procedencia penal contra servidores públicos, ¿no? Aquellos funcionarios públicos que están inscritos en la propia Constitución y que pueden ser causa de la imputación a algún delito que pudieran haber cometido. Bueno, es precisamente la Cámara de Diputados que, previo procedimiento que se establezca y donde existe una garantía de audiencia y un procedimiento establecido para señalar si el servidor público puede declararse para que se proceda contra él de materia penal. Esta declaratoria la realiza precisamente la Cámara de Diputados. Obviamente, así como señalábamos hace un rato, tiene la atribución de aprobar el presupuesto de egresos, también tiene la atribución de revisar la cuenta pública del año anterior. Esto básicamente son las funciones financieras de las que habíamos hecho referencia hace un rato. También tiene la atribución exclusiva de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, así como designar a los titulares de los órganos internos de todos los organismos autónomos. En el país, pues evidentemente está el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, el INEGI, la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, y otros demás órganos u organismos de carácter autónomo constitucional. Bueno, sus órganos o sus órganos de control o internos de control, que antes se llamaban contralores, bueno, son designados por la Cámara de Diputados. El artículo 74, ¿verdad?, de la Constitución Federal hace referencia a estas atribuciones. Los invito a que revisen su Constitución, este articulado, donde ahí podrán encontrar precisamente las demás atribuciones que tienen de manera exclusiva la Cámara de Diputados. También la Cámara de Senadores, conforme al artículo 75, tiene unas atribuciones exclusivas. Esto es, solamente la Cámara de Senadores puede llevarlas a cabo. Y una vez aprobado por dicha Cámara, ya entran en ejecución sin necesidad de pasar o aprobarse por la Cámara de Diputados. Primero, analizar la política exterior desarrollada por el presidente de la República. Tengo que decir, ¿verdad?, que así como en la Cámara de Diputados su representatividad es sobre los ciudadanos, en el caso de los senadores su representatividad o el velar por las garantías es de las entidades federativas o de los estados. Así que mientras los diputados representan al pueblo o a los ciudadanos, el Senado representa los intereses del Estado. Y precisamente una de estas funciones o obligaciones que tiene el Estado es evidentemente la política exterior, que lo llevará a cabo el presidente de la República en turno. Y esa política exterior va a ser analizada por el Senado de la República. También el presidente de la República puede firmar, ¿verdad?, suscribir tratados internacionales, así como convenciones diplomáticas. Si bien el Poder Ejecutivo realiza o puede realizar esta suscripción de tales documentos jurídicos de corte internacional, como un ejercicio de control, como una función de control, necesariamente para poder entrar en vigor en nuestro país, dichos tratados internacionales o convenciones diplomáticas tienen que ser aprobadas por la Cámara de Senadores. Si estos tratados internacionales que pudieran haber sido firmados por el presidente de la República no fueran aprobados por la Cámara de Senadores, simple y llanamente no podrán entrar en vigor en nuestro país. Esto es un ejercicio de control que tienen a cabo precisamente el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. También tienen como atribución, en el caso de la Cámara de Senadores, ratificar, a excepción del secretario de Hacienda, que esto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, de todos los demás nombramientos de los secretarios de Estado que haga el Poder Ejecutivo Federal, evidentemente,
y será precisamente la Cámara de Senadores quien tenga esta atribución de ratificar dichos nombramientos hechos por el presidente de la República. Esta siguiente atribución es una atribución nueva, en el 2019 fue incorporada a este artículo constitucional, donde se establece que el Senado va a aprobar el informe que presente cada año el presidente de la República sobre la Guardia Nacional, ¿verdad? Esta figura jurídica, este órgano creado por el actual presidente de la República, bueno, es una especie de llevar a cabo la seguridad pública, la seguridad política del país a través de instituciones o fuerzas armadas, ¿verdad?, que pudieran de una u otra manera tener una cierta actividad o una vinculación más estrecha con los ciudadanos. Pues las actividades que llevan a cabo por esta Guardia Nacional, el presidente de la República deberá rendir un informe, ¿verdad? Y quien aprueba dicho informe será precisamente el Senado de la República. También los senadores pueden declarar la desaparición de los poderes de las entidades federativas cuando evidentemente no existan las condiciones políticas, económicas o sociales para poder, digamos, estar en vigencia los poderes de las entidades federativas, y entonces es el Senado que declara la desaparición de los mismos, y acto seguido lo que va a nombrar es a un gobernador, el mismo Senado, un gobernador provisional, para que éste convoque a las elecciones que correspondan para elegir a estos poderes estatales, ¿verdad? O dentro de una entidad federativa. También en el caso de los juicios políticos que se lleguen a presentar ante juicios políticos que se sigan por acciones llevadas a cabo por servidores públicos, ¿verdad?, que estén considerados en la Constitución Federal, quien va a decidir sobre la procedencia de ese juicio político y en su caso de la decisión o resolución o sanción que se le llegue a imponer, será precisamente el Senado de la República en un jurado respectivo. Y también otra de las funciones que tiene la Cámara de Senadores es designar a los ministros de la Corte, ¿verdad? Previa comparecencia o previas propuestas que haga el presidente de la República, será el Senado de la República quien nombre a los ministros de la Corte. Otra también de las atribuciones que tiene en este caso el Senado de la República, también esta es una disposición relativamente nueva que fue impuesta en el 2014, es que los senadores son los que van a nombrar ahora a los magistrados electorales en las entidades federativas o los magistrados electorales locales, ¿verdad? También es una función exclusiva de la Cámara de Senadores, las cuales están contenidas en el artículo 75 de nuestra Carta Magna. Y finalmente, respecto a las atribuciones constitucionales, tenemos aquellas que tengan o que tienen la comisión permanente. ¿Cuáles son estas funciones exclusivas? Hay que señalarlo, como lo explicamos el día de ayer, la comisión permanente va a funcionar en los recesos legislativos, es decir, en aquellos periodos donde no están en funciones ordinarios ambas cámaras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la comisión permanente? Digamos que le da continuidad a los trabajos que estuvieron realizando en ambas cámaras sin que pudieran la comisión permanente aprobar las leyes. Las leyes, insisto, es un procedimiento que está dotado o atribuido exclusivamente al Congreso de la Unión, es decir, al Pleno de ambas cámaras. Pero si llegado el momento se llegaran a presentar algunas circunstancias, ¿verdad?, fuera de los periodos ordinarios, lo que hace la comisión permanente, perdón, es darle entrada y en su momento turnar al área que corresponda o a la comisión que corresponda o a la cámara que corresponda para que cuando se inicie el siguiente periodo ordinario se dé continuidad. ¿Qué significa ello? Que obviamente el Congreso de la Unión o las oficinas o las sedes del Poder Legislativo pues funcionan los 365 días del año. Nada más que en algunas ocasiones funcionan en pleno, es decir, están las cámaras, y en otros casos solamente la comisión permanente.
Nada más que cuando está en funciones la comisión permanente, la funcionalidad del Congreso se ve disminuida, dado que la función principal, que es la de crear leyes, no se puede hacer, sino que se tiene que esperar un proceso ordinario. Pero obviamente hay circunstancias especiales o extraordinarias que se pudieran presentar durante los recesos legislativos y que le corresponden por esta necesidad o por esta urgencia, la puede resolver la comisión permanente. ¿Cuáles son estas atribuciones que sí puede llevar a cabo la comisión permanente sin necesidad de, digamos, esperarse al siguiente periodo ordinario o sin necesidad de esperar a que funcionen las cámaras? Primero, es recibir, en caso de que se suceda durante el periodo de los recesos legislativos, la protesta del presidente electo, ¿no? Normalmente, insisto, la protesta se da dentro de los periodos ordinarios, pero en caso de que esta toma de protesta fuese durante los periodos o recesos legislativos, la comisión permanente tiene la atribución de poderle rendir protesta a quien resulte electo a la presidencia de la República. Es obvio que si existe alguna circunstancia extraordinaria de urgencia y que sea muy necesaria y fundamental su discusión y luego su aprobación, entonces la propia, la propia comisión permanente puede citar a una sesión extraordinaria a ambas cámaras o puede citar a una sesión extraordinaria a una de las cámaras. También quiero decir que si el presidente de la República, con acuerdo precisamente de la comisión permanente, pudiera convocar a través de la comisión permanente a sesiones extraordinarias. Esto para atender algunos asuntos, insisto, extraordinarios o de suma urgencia o de pronta resolución y que no puede esperarse a que se reinicien los periodos ordinarios. Se pueden convocar, insisto, a sesiones extraordinarias, sea en pleno del Congreso de la Unión o sea una de las cámaras. Esta convocatoria puede ser por mutuo propio por la comisión permanente o puede ser por solicitud del presidente de la República. También, en su caso, podrá conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores, ¿verdad? Resolver los asuntos de su competencia, como les decía hace un rato, ¿verdad? El trámite también de la presentación de proyectos, ¿verdad? De iniciativas, pues le va a dar entrada, ¿verdad? Y lo va a turnar a quien corresponda y evidentemente las cuestiones administrativas seguirán funcionando en el Poder Legislativo y todas estas actividades educativas, ¿verdad? Seguirán estudiando. En su caso, por ejemplo, si se recibe las observaciones por parte del Poder Ejecutivo respecto a los proyectos de ley o decretos que se han enviado con anterioridad al presidente de la República, bueno, entonces será la comisión permanente quien pueda recibir precisamente las iniciativas de ley, las observaciones que realice el Poder Ejecutivo de dichos decretos, ¿verdad? Para darle continuidad a este proceso legislativo del que hemos platicado con anterioridad. Y también la comisión permanente puede conceder licencia hasta por 60 días naturales al presidente de la República, ¿verdad? En su caso. Estas son las atribuciones que, insisto, se puede llevar a cabo la comisión permanente sin la necesidad de convocar a una de las cámaras o sin necesidad de que el Congreso de la Unión esté funcionando. En el artículo 78 podemos encontrar las demás atribuciones de esta comisión permanente. Les sigo invitando a que revisen esta Constitución, la Constitución Federal, para que podamos advertir de todas y cada una de las atribuciones que tiene precisamente este órgano tan importante de decisión en el Congreso de la Unión, sobre todo en los recesos legislativos. Bien, ¿cuáles son ahora las atribuciones legales que tiene la Cámara de Diputados? Ya platicábamos con anterioridad los órganos que integran la Cámara de Diputados, que específicamente hablamos de la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como las comisiones ordinarias, las comisiones especiales, las comisiones bicamerales, ¿verdad? O las comisiones
jurisdiccionales o de investigación que se puedan llevar a cabo dentro de la Cámara de Diputados. Todas ellas se encuentran, estas facultades se encuentran establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahí, por ejemplo, en el artículo 20, podemos ver o advertir cuáles son las atribuciones de la mesa directiva, que ya lo explicábamos en clases anteriores. Básicamente es la de conducir precisamente las sesiones de pleno, ¿verdad? Está integrado por presidentes, vicepresidentes y secretarios, ¿verdad? Y que esto permite precisamente que exista o que las sesiones de pleno lleven a cabo, se desarrollen en orden, con respeto, ¿verdad? Con total transparencia, que sean convocadas a las sesiones respectivas, realizar, digamos, hasta cierto punto el orden del día. Todas estas funciones que tiene la mesa directiva y que funcionan en los periodos ordinarios, las podemos advertir en el artículo 20 de dicha ley orgánica. Así también la Junta de Coordinación Política, que tiene sus atribuciones específicas. Platicábamos precisamente de la JUCOPO, que es el órgano donde se encuentran integrados por los coordinadores de cada fracción o grupo parlamentario, y es en las cuales se logran los mayores entendimientos, los mayores acuerdos o las mayores convergencias respecto a precisamente documentación, iniciativas de ley y cualquier otra, digamos, otro acuerdo, cualquier otra acción que se pudieran llevar en el seno de la Cámara de Diputados. Es precisamente en la Junta de Coordinación Política donde se toman estas decisiones tan importantes, políticamente hablando, en el seno de la Cámara de Diputados. Luego tenemos la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que como también ya hemos explicado, es básicamente un órgano de administración o de dirección de administración, en las cuales, digamos, se agendan o se programan el orden en el cual se van a presentar las iniciativas de ley de conformidad con las agendas legislativas presentadas por cada uno de los grupos o fracciones parlamentarias, ¿verdad? Junto con el presidente de la mesa directiva, bueno, establecerá, digamos, cuándo van a ser las sesiones, los horarios de las mismas, digamos. Esta es una parte muy técnica, por decirlo de algún modo, sin embargo, es muy importante precisamente para los trabajos que se lleven a cabo en el seno de la Cámara de Diputados. Y finalmente, las comisiones, que también, como hemos señalado, su función principal es emitir los dictámenes respectivos de aquellos proyectos de ley o iniciativas de ley que han sido presentados y que previo estudio, análisis, deliberación, ¿verdad?, se tome una decisión respecto a esta documentación y que finalmente, en caso de aprobarse, dicho dictamen en términos de un proyecto de ley sea presentado al Pleno de la Cámara de Diputados, ¿verdad?, para que inicie este procedimiento o continúe más bien este proceso legislativo de la conformación de leyes. Allá en el artículo 45, párrafo sexto, podemos encontrar precisamente las demás atribuciones o más bien las atribuciones específicas que tienen cada una de estas comisiones. Insisto, las comisiones ordinarias, las comisiones especiales, las comisiones bicamerales, las comisiones jurisdiccionales y las comisiones de investigación. Ahí las podemos encontrar en esta ley orgánica y que básicamente, insisto, su función principal o atribución legal principal es la generación de esta documentación, de esta información respecto a propuestas o iniciativas de ley y que a través de un estudio pormenorizado, exhaustivo, se presenta al Pleno para su consideración final. Bien, y en el caso de la Cámara de Senadores, perdón, aquí no es diputados, es la Cámara de Senadores, también tenemos dos órganos fundamentales, que es la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, que básicamente tiene las mismas funciones que en la Cámara de Diputados. Podemos advertirlo en el artículo 63 y en el artículo 82 de estos órganos, cuáles son las atribuciones que tienen la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Que, insisto, son básicamente las mismas funciones que tienen en la Cámara de Diputados. Obviamente allá las podemos encontrar de manera específica. Pues bien, estas funciones o atribuciones legales y constitucionales
Si nosotros queremos ver en términos de las funciones legislativas en las entidades federativas, digamos que tienen muy similar, obviamente atendiendo a sus tareas, obligaciones constitucionales, ¿verdad? Y a los límites que la propia Constitución Federal les establece. En el caso de las entidades federativas, los congresos locales tienen su propia ley orgánica en las cuales se establecen sus atribuciones para sus órganos, es decir, para sus comisiones, para su pleno, para, en caso de Quintana Roo, donde existe una junta de gobierno de coordinación político, pues ahí también están sus atribuciones. Es evidente que también dentro de las constituciones locales también están las bases precisamente de las funciones que derivan de los diputados locales o estatales. Es obvio, ¿verdad?, que cuestiones de leyes generales o leyes federales en las entidades federativas carecen de esta atribución y de algunas otras más, que estas, si nosotros queremos atender o advertir cuáles son estas funciones principales o específicas que tienen cada una de las cámaras de las entidades federativas, basta con acudir a su normatividad interna respecto a la funcionalidad de cada cámara. En el caso de Quintana Roo, insisto, hay una ley orgánica precisamente del Congreso del Estado donde se pueden establecer dichas funciones, además de acudir a nuestra propia Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Pues bien, por esto damos por terminado la clase respecto a las funciones legislativas y evidentemente con esto cerramos el ciclo del derecho parlamentario que tiene que ver con cómo está estructurado desde el régimen de gobierno, cómo pasa por la funcionalidad o la organización del Parlamento. Como hemos dicho, en México como tal no existe, tenemos un poder legislativo, el cual está depositado en un Congreso de la Unión, y en caso de las entidades federativas, en congresos estatales. Y también ya platicamos sobre cuál es este proceso generador de normas, que es la función principal del poder legislativo, y finalmente el día de hoy platicamos sobre estas funciones que tienen tanto derivadas de la propia Constitución Federal como las que establece en el ámbito legal, ¿no? Esto sin pasar por alto, ¿verdad?, que también existe para efectos de la funcionalidad de la actividad tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, existen reglamentos, ¿verdad? Un reglamento de la Cámara de Diputados y un reglamento de la Cámara de Senadores, las cuales también los invito a leer para que podamos, digamos, vincular o, digamos, encerrar toda la funcionalidad que tiene el Poder Legislativo en nuestro Estado, que va de la propia Constitución Federal, la ley orgánica de este Congreso General y los reglamentos de ambas cámaras, así como el reglamento interno precisamente del Congreso General. Pues bien, con esto damos por terminado la clase del día de hoy y muchas gracias a todas y a todos por su atención.